Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos otro video interesantísimo. Vamos a hablar sobre el tema de los testigos de Jehová, que tenemos una serie la cual estamos haciendo. Y vamos a ver cómo ellos distorsionan la Biblia en muchos pasajes bíblicos que muestran claramente la deidad de Cristo. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que por favor le des like, que comentes, que compartas nuestro contenido con personas que necesiten conocer esto que nosotros estamos hablando acá. Así que vamos a iniciar este tema y vamos a hablar sobre los testigos de Jehová, hermano, cómo ellos con su Biblia han distorsionado la palabra. Y lo que vamos a hacer es sencillo, es simplemente leer pasajes bíblicos que ellos han distorsionado y luego nosotros vamos a darle nuestra opinión sobre eso. Vamos a empezar con Mateo 28:17. También se puede leer Mateo 28:9, Filipenses 2 del 9 al 10, Hebreos 1:6, Apocalipsis 5:14. Pero el pasaje que vamos a leer es Mateo 28:17, pero los otros pasajes que acabo de señalar tienen el mismo problema de manera similar. Dice, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Esto que yo estoy leyendo acá representa a más de 400 traductores diferentes de diferentes denominaciones cristianas que han traducido ese texto de esa manera. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, dice, y cuando lo vieron, le hicieron reverencia, pero algunos dudaron. Fíjese la diferencia. Mateo en la versión original dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Por acá dice, cuando lo vieron, le hicieron reverencia. ¿Por qué ellos hacen ese cambio? El cambio aquí es sencillo, pero es significativo. Porque la adoración está reservada solo para Dios. Éxodo 20:5 nos dice claramente que solamente a Dios podemos adorar. Hechos capítulo 14, verso 15, Hechos 20:26, Apocalipsis 19:10 y en muchos otros lugares se nos habla de que solamente a Dios se debe adorar. Pero todos estos pasajes que yo acabo de citar nos hablan a nosotros de que Jesús es adorado tanto por los ángeles como por la humanidad. Todas las referencias de adoración de Jesús han sido eliminadas, oscurecidas sistemáticamente por la traducción del Nuevo Mundo. Es decir, cuando usted lee Hebreo 1:6, Apocalipsis 5:14, y esos pasajes ellos lo han oscurecido y ellos lo hacen con la intención de oscurecer la realidad de que Jesús recibe adoración tanto de los ángeles como de los hombres. Ahora vamos a leer otros pasajes para que usted vea de qué estamos hablando. Juan 1:1, Juan 1:14 y podemos leer también Isaías 45:21, que son pasajes que ellos han distorsionado. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver lo que dice la nueva traducción del Nuevo Mundo. Fíjese que acá yo leí Juan 1:1 y juntamente leí el verso 14. Sí, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Y el verbo era un Dios, con D minúscula. Pero en el versículo original dice, y el verbo era Dios. Ahora, dado que el versículo 1 dice que el verbo era Dios, y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, está claro que Jesús es Dios. La traducción del Nuevo Mundo afirma que Jesús era un Dios, con D minúscula. Ahora, el Salmo 96:5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos inútiles, pero Jehová hizo los cielos, no fui yo el Señor y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay nadie fuera de mí. Ahora, fíjese algo que me gustaría señalar acá, y es que el pasaje dice, Salmo 96:5 y también un poquito de Isaías 45:21, pero el Salmo dice que solamente hay un Dios y que todos los otros dioses son inútiles. Ellos dicen que Jesús es un Dios. Entonces ellos están de alguna manera señalando o queriendo dejar dicho que Jesús es un Dios falso. Eso es lo que ellos están tratando de decir, pero eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a leer Juan 8:58, que oiga lo que dice. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora escucha la traducción del Nuevo Mundo. Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham naciera, yo era.
Mire, y esto aquí tiene un porqué. Esto tiene un porqué, porque la declaración de Jesús fue una clara referencia a su identificación como Dios en Éxodo 3:14, que Dios se identificó ante Moisés como yo soy. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, di esto al pueblo de Israel, yo soy me enviado a vosotros. La traducción del Nuevo Mundo, perdón, utiliza he sido claramente con la intención de oscurecer la divinidad de Jesús, y es una traducción claramente falsa. El griego ego eimi, yo soy, no se puede traducir de otra manera que no sea yo soy. Ahora, tenemos Juan 14:11 también, que es otro pasaje que ellos lo distorsionan, al igual que Juan 10:38, pero Juan 14:11 dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Oiga lo que dice ellos. Yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. Escúcheme bien esto. Un versículo que subraya la unidad de la deidad y la divinidad de Cristo, la traducción del Nuevo Mundo inserta la palabra unión, que no se encuentra en ningún manuscrito griego, con la intención de ello distorsionar la realidad de la divinidad y la deidad de Cristo. Juan 20:28, otro pasaje. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Escuche esto porque esto es interesante aquí. Tomás le respondió en la traducción del Nuevo Mundo, Señor mío y Dios mío. Usted me dirá cuál es la diferencia, no hay ninguna. Y esta es una joya rara que se encuentra en la traducción del Nuevo Mundo porque es una declaración clara de la deidad de Cristo y que no ha sido eliminada todavía de su Biblia. Esperemos que en las próximas versiones no la cambien. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, y también podríamos leer Isaías 44:8, pero Primera de Corintios 10:4 dice, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora vamos a ver cómo ellos tradujeron el pasaje en su Biblia. Dice, porque solían beber de la masa de la roca, de la masa de roca espiritual que los seguía, y esa masa de roca significaba Cristo. Miren, en el Antiguo Testamento a menudo se hace referencia al Señor, Yahweh, como la roca, y usted lo ve en Deuteronomio 32:4, en 2 de Samuel 22:3, en Salmo 89:26, Isaías 44:8 y varios pasajes más. ¿Quién siguió a Moisés y a los israelitas en el desierto? Nada menos que Dios. La nueva traducción, ¿verdad?, de esta persona intenta engañar la implicación con masa rocosa, cuando la palabra en griego Petra simplemente significa roca. Además, el griego afirma que la roca era Cristo, y aquí no hay ninguna palabra griega para significa o significaba, como ellos le pusieron, porque ellos le pusieron, y esa masa de roca significaba Cristo. Ahí no hay una palabra griega que tenga que responda a esa expresión, y eso es otra clara inserción falsa para oscurecer el significado claro del texto. Es decir, que ellos introducen palabras al texto con la intención de oscurecerlo de manera tal que no se vea tan claro el hecho de que Cristo es reconocido como Dios. Entonces podemos ver que estas personas básicamente lo que hacen es torcer las escrituras con la intención de ellos poder mantener sus dogmas y enseñándoselo a las personas. Vamos a ver Colosenses 1:16. También podemos ver Juan 1:3, Isaías 44:24, que son pasajes, por así decirlo, paralelos. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados, ya potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a ver lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las otras cosas. Escúcheme bien, no todas las cosas, todas las otras cosas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las invisibles, no importa si son tronos, señoríos o gobiernos, autoridades, todas las otras cosas han sido creadas por medio de él y para él. Fíjese nuevamente acá la inserción que le hicieron. Ellos le metieron la palabra otras cosas. Dice el pasaje original que él creó todas las cosas, pero ellos pusieron él creó todas las otras cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Así dice la palabra Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová, que hice todas las cosas, que solo extendí los cielos, que por mí mismo extendí la tierra. Eso está en Isaías 44:24.
Y dado que el Señor, Yahweh, solo creó todas las cosas y Colosenses 1:16 demuestra claramente la deidad de Cristo, por eso la nueva traducción de los testigos de Jehová incluye la palabra todas las otras cosas en el texto. La palabra otros no se encuentra en ningún manuscrito griego. Eso es una adicción que hicieron nuevamente los testigos de Jehová. Vamos a ver Colosenses 1:19 para que usted vea. Oiga lo que dice. Porque en él agradó habitar toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Dice, porque Dios vio bien que toda plenitud habitara en él. Ok. Todas las traducciones dejan claro que la plenitud de Dios tuvo a bien habitar en Cristo. No hay nada que uno pueda hacer para cambiar lo que dice ese pasaje. Aunque yo básicamente no entiendo bien qué quieren decir los testigos de Jehová con cómo ellos interpretan este pasaje. Vamos a leer Colosenses 2:9. Dice, en Cristo vive corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo vive corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver cómo lo leyeron ellos, o cómo lo escribieron ellos, mejor dicho, cómo lo tradujeron. Es en él donde habita corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Ay, Dios mío. Es en él donde habita corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Oiga, qué diferencia. En Cristo vive corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora bien, el griego teotetos significa deidad o divinidad. Teotetos siempre es deidad o divinidad, nunca cualidad divina. Nuevamente, debido a su negación de la divinidad de Cristo, los traductores de los testigos de Jehová han intentado sistemáticamente borrar prácticamente toda la referencia a la naturaleza divina de Cristo. Vamos a ver Hebreo, capítulo 1, verso 3, para que usted vea lo que yo tengo en este texto. Dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza y sostiene el universo con la palabra de su poder. Oiga lo que dicen ellos acá. Ellos dicen, la traducción del Nuevo Mundo dice, Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En este ejemplo, Cristo es la huella exacta o duplicado de la naturaleza, esencia, hipotáseos de Dios, un testimonio claro de la deidad de Cristo. Hebreos 1:8 nos dice lo siguiente, dice, pero acerca del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, durará para siempre. Oiga lo que dicen ellos, con referencia al Hijo, Dios es tu trono por los siglos de los siglos. Dios habla del Hijo identificándolo como Dios. No es así como ellos lo traducen en su versión del Nuevo Mundo. Hebreo 1:6 dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Hebreo 1:6 dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Vamos a ver cómo ellos lo traducen. Dice que todos los ángeles de Dios le rindan reverencia. Como hemos visto antes, la traducción del Nuevo Mundo nunca atribuye adoración a Jesús, sabiendo que si eso fuera así, no puede ser ni hombre ni ángel, sino el Dios Todopoderoso. Es decir, que cuando ellos hacen esto, ellos lo hacen estratégicamente tratando de negar la deidad de Cristo. Vamos a ver 2 de Pedro 1:1, que aquí vemos el mismo problema que se encuentra en Tito 2:13. Dice, a los que han obtenido una fe igual a la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A los que han obtenido una fe igual a la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo ellos lo traducen. Traducción del Nuevo Mundo dice, a los que han obtenido una fe igual de privilegiada que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. Escuche bien, fíjese que hay un artículo acá que no está en el otro pasaje. La versión normal dice, a los que han obtenido una fe igual a la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí dice, a los que han obtenido una fe igual de privilegiada que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. Fíjese que este artículo definido él puede parecer un detalle minúsculo, pero observe cómo esa inserción en la traducción del Nuevo Mundo cambia el significado y atenúa la implicación de la unidad entre Jesús y Dios. El artículo él no está en ningún manuscrito griego, pero ellos lo introdujeron
para tratar de desviar el hecho de que Jesús se presenta como Dios. Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ver cómo ellos lo traducen. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno principesco recaerá sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una profecía mesiánica esta sobre Jesús de Nazaret. Note que uno de sus nombres es Dios fuerte. Bueno, en conclusión, las escrituras enseñan que Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios, y los pocos ejemplos que hemos dado anteriormente dejan este hecho muy claro. Es igualmente claro que la traducción del Nuevo Mundo ha intentado deliberadamente oscurecer, manipular y distorsionar esta doctrina cristiana cardinal con la intención de yo probar su punto. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría que por favor compartas este contenido con las personas que necesitan escuchar esto y necesitan aprender de lo que estamos hablando acá. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.